En esta ocasión vamos a realizar el taller de la página 49 del libro con el tema conectivos lógicos. Dice así la pregunta número 4. Determine las proposiciones que intervienen en los siguientes enunciados y simbolízalas. O sea, tenemos que hacer dos actividades. Primero, determinar las proposiciones y después simbolizarlas, es decir, escribirlas con un símbolo. Bien, el literal A nos dice, Juan es escritor y vive en Guayaquil. Entonces, claramente vemos que hay un conector lógico aquí y por lo tanto esto se llaman proposiciones compuestas. Ya vimos en el video anterior que las proposiciones compuestas son aquellas que se conforman de dos o más proposiciones y están entrelazadas por conectores lógicos. En este caso, y. Bien. Luego leemos, ¿sí? La primera proposición dice, Juan es escritor. Esa sería P, la primera proposición. P, minúscula, Juan es escritor. Y la segunda proposición es, Juan vive en Guayaquil. Porque aquí dice, y vive en Guayaquil. ¿De quién está hablando? Del mismo Juan. Entonces la siguiente proposición sería la Q. Le damos valor de Q y ponemos Q, dos puntos, Juan vive en Guayaquil. Entonces ya tenemos ahí identificadas las dos proposiciones. Luego la vamos a simbolizar. Simbolizar significa ponerlas en forma de símbolos, es decir, como vemos aquí, P, que sería la primera proposición, Q, que sería la segunda, y entre ellas dos estaría el conector o conectivo lógico, que en este caso sería la conjunción, es decir, y, que se escribe con una V al revés, o con una flecha hacia arriba. Entonces aquí quedaría P y Q, es decir, P, que significa Juan es escritor, y Q, que significa Juan vive en Guayaquil. Bien, ya tenemos respondida el primer literal. Vamos con el literal B. El literal B dice, Laura es maestra o es médico. Laura es maestra o es médico. Entonces vamos a identificar primeramente las dos proposiciones. La primera es Laura es maestra. ¿Y por qué decimos que esta es una proposición? Porque podemos decir o definir que tiene un valor de verdad, que puede ser verdadero o puede ser falso. Y después tenemos un conector lógico O, que es la disyunción, que sería O, ¿ya? Y después dice es médico, es decir, da dos opciones, Laura es maestra o Laura es médico. Entonces aquí tenemos las dos proposiciones, P, Laura es maestra, Q, Laura es médico. Y luego la simbolizamos, ¿sí? La simbolizamos, le ponemos P o Q. P, que significa Laura es maestra, o Q, que significa Laura es médico. Bien, el siguiente literal C dice, la selección del Ecuador clasificó al Mundial o quedó fuera. El mismo caso anterior, ¿verdad? La selección del Ecuador clasificó al Mundial, esa sería la primera proposición. La segunda proposición sería entonces, como está hablando del mismo sujeto, en este caso la selección del Ecuador, entonces ponemos la selección del Ecuador quedó fuera del Mundial. Listo, entonces ahí ya tenemos las dos proposiciones, ¿verdad? Que serían esta, P, la selección del Ecuador clasificó al Mundial, y Q, la otra proposición, la selección del Ecuador quedó fuera del Mundial. Y para simbolizarlas utilizamos la misma conjunción que sería P o Q como está ahí. Listo, seguimos entonces con el siguiente literal. El siguiente literal D dice 6 es un número par si y solo si es divisible entre 2. Bien, primera proposición, entonces tenemos aquí 6 es un número par. 6 es un número par. Segunda proposición, 6 es divisible entre 2. Entonces ahí tenemos ya identificadas las dos proposiciones. P, 6 es un número par. Q, 6 es divisible entre 2. Ahora, ¿qué conectivos lógicos utilizamos? La conjunción, la implicación exclusiva. La implicación exclusiva, que sería con una flecha así, de dos puntas, ¿verdad? Este símbolo así, una flecha del lado acá y otra flecha a la izquierda. Entonces, P, que significaría 6 es número par, y Q, que significa 6 es un número divisible entre 2.
¿sí? Entonces tenemos ya representado o simbolizado con conectivos lógicos, ¿sí? Y en lenguaje de lógica matemáticas, las dos proposiciones. Bien, aquí tenemos entonces el siguiente ejercicio, los siguientes literales del taller de la página 49. Tenemos aquí, el literal le dice, si ahorro, entonces podré comprar un auto. Primero tenemos que definir, ¿sí? Tenemos que definir cuáles son las proposiciones. Y aquí la proposición es, yo ahorro, esa es la proposición P. Y podré comprar un auto, sería la proposición Q. Ahora vamos a ver qué conectivo lógico tiene sí, entonces. Sí y entonces. Entonces, si ahorro, o sea, si P, entonces ponemos el conector lógico de la implicación. Podré comprar un auto, Q. Ahí está la respuesta del ejercicio. Literal F dice, si como mucho, entonces engordaré. O sea, la proposición P sería como mucho y la proposición Q, yo engordaré. ¿Qué conectivo lógico tengo? Sí, entonces. Entonces es asimismo la implicación, en este caso, P, flecha Q. P, entonces Q. Por último tenemos literal G, si estudio mucho, ¿ya? Entonces me canso. Entonces P sería, la proposición P sería estudio mucho y la proposición Q, yo me canso. ¿Qué conectivo lógico hay aquí? Sí, entonces. Sí, entonces es la implicación, en ese caso tenemos P implica a Q. Es decir, si estudio mucho, eso va a implicar o va a dar como consecuencia que me voy a cansar, yo me canso. Bien, hasta ahí tenemos ya resuelta una parte del taller de la página 49. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Ok, luego tenemos aquí el taller de la página 49, el ejercicio número 5, dice relaciona las dos columnas, el conector y su lectura. Es decir, aquí hay dos columnas, que en una estarían los conectores y en la otra cómo se podrían leer. Entonces aquí tenemos esta columna, donde están los conectores A, B, C, D, E, F, y acá tenemos cómo se leerían cada uno de ellos. Entonces tenemos que unir con línea o relacionarlas de la manera correcta, y tenemos aquí, por ejemplo, A, tenemos la sí, entonces, B, sí y solo sí, C, y, D, o, E, no, negación, y F, y, rayita, conjunción inclusiva, o, punto suspensivo, o. Entonces, de esta manera hemos conectado o enlazado los conectivos lógicos con su significado, o sea, cómo se podrían leer. Bien, este ejercicio ya estaría hecho. Continuamos con el siguiente. Correcto, ahora vamos a ver el ejercicio número 6, que dice lo siguiente: sean las proposiciones, y nos dan 3 proposiciones, ¿verdad? Nos dan 3 proposiciones. P, está nevando, Q, iré a la ciudad, y R, tengo tiempo. Hay 3 proposiciones bien definidas, la P, la Q y la R. Dice, escriba usando conectores lógicos una proposición que simbolice cada uno de los siguientes enunciados. Bien, vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿ok? Entonces aquí tenemos, nos dan el enunciado A. Si no está nevando y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad. Bien, aquí vemos clarito que la proposición está nevando, está aquí, que sería P. Pero aquí hay una negación. Entonces, no P, por eso aquí ponemos entre paréntesis, no P. Y sería la conjunción, ¿no? Este símbolo así, esa sería la conjunción. Ahí está al ladito. Y tengo tiempo es la proposición R, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ahí hay otro conectivo lógico, otro conector. Entonces, iré a la ciudad. Entonces, iré a la ciudad. Entonces, iré a la ciudad es Q. Por eso ponemos aquí, no P, I, R, entonces Q. Listo, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente.
Dice, iré a la ciudad, es decir, Q, solo si, implicación, tengo tiempo es R, entonces aquí está Q implica a R. Iré a la ciudad solo si tengo tiempo. Bien. La siguiente, no está nevando. No está nevando es la negación de la proposición P. Entonces, no P. Ahí sería la respuesta. Luego tengo D, literal D, está nevando, sería P, y conjunción, no iré a la ciudad, es decir, no Q. Ahí está, P y no Q. Entonces, de esa manera hemos simbolizado, ¿sí?, por medio de conectores lógicos, las diferentes proposiciones compuestas que están en los enunciados A, B, C y D. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Continuamos con el ejercicio 7. A continuación se presenta una lista de aprobados y reprobados de un curso de octavo de básica. Entonces tenemos aquí una tabla, ¿sí?, de 4 columnas. En la primera columna están los nombres de los estudiantes, o nómina. Las otras 3 columnas, la segunda columna es son las materias, matemática, inglés y lengua respectivamente. Entonces tenemos 4 columnas, la de nómina y la de cada materia. Entonces, ¿qué vamos a señalar aquí? Aquí me doy cuenta que Sandra, por ejemplo, no aprobó matemáticas, pero aprobó inglés y lengua. Nicolás aprobó matemáticas, pero no aprobó inglés y lengua. Lucía aprobó matemáticas e inglés, pero no aprobó lengua. Pablo reprobó matemáticas, no aprobó matemáticas, pero aprobó inglés y lengua. E Isabel aprobó en todas las materias. Entonces, vamos a simbolizar cada materia con una proposición y determinar mediante conectores el estatus de cada estudiante. Bien, vamos a hacerlo simbólicamente, eso es lo que vamos a hacer. Aquí el libro nos da una pauta, ¿verdad? Nos dice que P, la proposición P tomaría el nombre de, o bueno, a los aprobados en matemáticas, que es una proposición, se le da el valor de P. Entonces, a los aprobados en inglés, Q, y a los aprobados en lengua, R, ¿verdad? A los aprobados en inglés, Q, y a los aprobados en lengua, R. Entonces ya tenemos P, Q y R, 3 proposiciones. Bien, entonces vamos a armarlas simbólicamente. Ya, simbólicamente con Sandra vamos a poner no P y Q y R. ¿Por qué? Porque dice no aprobó matemáticas, pero sí aprobó inglés y aprobó lengua. ¿Listo? Por eso queda así. Ahora tenemos Nicolás. Nicolás aprobó matemáticas, pero no aprobó ni inglés ni lengua. Entonces, Nicolás le ponemos P, que aprobó matemáticas, y no aprobó lengua, y no aprobó inglés. Bien. Siguiente sería Lucía. Lucía dice, vamos a ver, Lucía, ahora un poquito, Lucía aprobó matemáticas y lengua, pero no aprobó, aprobó matemáticas e inglés, pero no aprobó lengua. Entonces, aprobó matemáticas e inglés, entonces Lucía sería P y Q y no R, porque aprobó matemáticas, aprobó inglés, pero no aprobó, aprobó matemáticas, aprobó inglés, pero no aprobó lengua. Vamos con Pablo. Pablo, en cambio, no aprobó matemáticas, pero aprobó inglés y lengua. Entonces sería Pablo no P, que no aprobó matemáticas, pero sí aprobó inglés y Q, y aprobó en lengua y R. ¿Listo? Bien. Por último tenemos a Isabel. Isabel aprobó en todas las materias, por lo tanto Isabel sería P y Q y R, porque aprobó en todas las materias. Excelente, ya tenemos resuelto hasta el ejercicio 7. Vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio 8. Bien, y tenemos el último ejercicio, el ejercicio número 8, que dice: subraya los conectivos lógicos y elabora una fórmula lógica para las siguientes proposiciones. Subraya los conectores lógicos y elabora una fórmula lógica para las siguientes proposiciones. ¿Qué significa esto? Que yo voy a armar como una especie de operación combinada con las diferentes proposiciones y utilizando diferentes conectores lógicos. Eso se llama una fórmula lógica. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a identificar las proposiciones primero. Tenemos la primera proposición, presentamos novedades, que sería P. Ahora, si presentamos novedades, presentamos buena infraestructura,
sería Q, ¿verdad? Y por último, habrá muchos inscritos, ese sería R. Ya tenemos bien definidas las tres proposiciones. Ahora vamos con los conectores lógicos. Tenemos y, es decir, la conjunción, y tenemos también si y entonces, es decir, la implicación. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya podemos armar la fórmula lógica, ¿verdad? Entonces, si presentamos la de P, I, Q, entonces implicación, habrá muchos inscritos, R. Entonces ahí tenemos prácticamente ya resuelto. Este sería P, este sería Q, donde vamos a escribir, y este sería R. Y ya tenemos las proposiciones en fórmula lógica. Aquí está la fórmula lógica P y Q, entonces R. Bien, queridos estudiantes, hasta ahí vamos a llegar porque estos son todos los ejercicios del taller de la página 49. Espero que aprovechen este video y pasen a su libro los ejercicios y también al cuaderno, ¿sí? Y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga y adelante en sus estudios.